angustiante puede llegar a ser para una familia y especialmente para los abuelos que han llegado a consulta niños que los amarran en la noche porque están cascorvos. Hola, bienvenidos a Ten Presente, un podcast de Clínica La Colina. Hoy con un nuevo episodio espectacular y hoy les va a interesar muchísimo este tema a todos los que tenemos niños en casa, papás, mamás, cuidadores, abuelos, tíos. Hoy está espectacular, está imperdible. Recuerden que este podcast de Clínica La Colina les invita a contrastar eso que encontramos en el internet versus lo que nos dicen los que realmente saben, los especialistas y aquellos, por supuesto, de Clínica La Colina. Y para ello tengo una invitada súper especial, que es la doctora Margarita Acosta, es ortopedista infantil de nuestra clínica. Doctora, bienvenida. Hola Laura, muchas gracias por esta invitación. La verdad me parece que es un espacio óptimo para que podamos hablar para todas las familias sobre esos pequeños dudas que surgen alrededor de las lesiones en los niños, los cambios que presentan los niños a medida que van creciendo, en qué momento debo ponerle zapatos a mis hijos, cuáles son las... Hasta ahí, porque no nos adelantemos. No, yo solo estoy dando como un abrebocas de lo que podemos, pues, hablar en este podcast, porque me parece que es súper interesante, porque muchas veces se generan esas dudas en las familias, sí. Incluso son motivos de consulta súper frecuentes. Al consultorio llegan pacientes preguntando qué zapatos les pongo a mis hijos, o es que la abuelita me recomendó comprarle zapatos no tuerce, y eso es algo que pues viene de generación y entonces me parece chévere que lo podamos abordar. Sí, bueno, así lo consideran. Margarita está que nos cuenta todo, y cuando digo stop es porque no quiero que se me adelante, porque claramente tenemos las preguntas aquí identificadas de aquellas cosas que encontramos en internet, de aquellos mitos que también logramos revisar a través de las diferentes personas que participaron en estas preguntas que le traigo hoy, para que usted nos ayude justamente a revisar eso a través de la ortopedia infantil. Y también lo hacemos porque queremos contarles que en Clínica La Colina pues cada día crecen más las urgencias en relación a la ortopedia infantil. Tenemos alrededor de más de 100 pacientes diarios que visitan Clínica La Colina, y eso quiere decir que sí es importante que le pongamos ojo y atención a nuestros niños en todos esos temas relacionados con lesiones, afectaciones, golpes, pero también por supuesto patologías ortopédicas infantiles, doctora. ¿Listo? Entonces, Perfecto. Doctora Margarita, vamos a iniciar, y como siempre, ya saben ustedes los que son seguidores de este podcast, que yo arranco con 3 preguntas que van, doctora. Ok. Y la primera es, ¿para qué habitualmente utiliza un buscador de internet? Eso lo usamos casi que a diario, ¿no? Pero usted, ¿para qué lo utiliza? Yo lo uso para identificar direcciones. A veces crean que no, pero lo hago para saber qué están leyendo los papás con respecto a lo que pasa de ortopedia pediátrica en los niños. Muchas cosas son mitos y es importante que nosotros también conozcamos eso para saber cómo abordarlo con la familia. Hay muchas cosas que son ciertas, pero también hay que saber en dónde buscar, ¿no? La fuente. Pero sí, con bastante frecuencia lo hago, creo que a diario. Y justamente esa era la segunda pregunta. ¿Cree usted en todo lo que le dice internet? No, absolutamente no. Hay que saber cuál es la fuente. Gracias ahorita a todo este auge de las redes sociales y los medios de comunicación, cada vez más la información está a un solo clic, pero vuelvo e insisto, es muy importante saber cuál es la fuente, porque podemos encontrar cosas que son completamente descabelladas, como otras que son ciertas. Entonces sí es muy importante identificar la fuente donde se está obteniendo esa información. Muy importante. Y doctora, cuénteme esa anécdota. Eso que le han dicho a usted en el consultorio muchas veces, que encontraron en internet o que la abuelita les dijo, o esos consejos relacionados con ortopedia infantil donde le dicen, doctora, es que yo hice esto porque me lo dijeron. Una anécdota. Pues hay varias cosas, ¿no? Digamos que a mí me gusta mucho el tema del calzado en los niños y todavía con bastante frecuencia llegan muchos niños utilizando zapatos no tuerce porque le dijo la abuelita, porque fue la recomendación de la tía, y pues desafortunadamente esto es algo que se ha ido transmitiendo de generación en generación, pero que no tiene ningún sustento científico. Y pues lo indicado siempre es utilizar unos zapatos
pues especiales, con unas características especiales que se consiguen fácil para los niños. Otra cosa que es muy frecuente es que nosotros como ortopedistas pediátricos indicamos o recomendamos mucho que los niños caminen descalzos, pues porque eso tiene muchos beneficios y desafortunadamente no lo hacen es porque la abuelita cree que los virus o las bacterias y los niños se enferman a través del contacto del suelo con los pies. Que el frío se le sube. Exacto, tal cual. Y entonces por eso es que los niños se enferman y les dan gripas y tienen resfriados por andar descalzos. Entonces son cosas que surgen con bastante frecuencia por lo mismo, porque es algo que hemos transmitido de generación en generación y es importante que pues comenzamos a cortar esa información que no es adecuada. No, y aquí muchos nos sentiremos identificados y aclaramos, no se trata de satanizar ni más faltaba esas creencias o eso que encontramos, pero al final sí es importante validarlo con un especialista y eso es lo que buscamos, que para todos aquellos que hemos de pronto caído en esos temas recurrentes que nos han contado año tras año, pues podamos realmente constatarlo a través de la evidencia científica y a través del apoyo de nuestras especialistas. Entonces, doctora, para empezar, voy a empezar a hacerle yo unas preguntas muy desde su especialidad y luego nos vamos a esas que encontramos en internet. Okay. ¿Cuáles son esos accidentes o patologías más frecuentes en niños desde el punto de vista de ortopedia infantil? Pues mira, es muy frecuente que los niños se caigan de pasamanos, de rodaderos y presenten fracturas generalmente alrededor del codo y alrededor de la muñeca. Las fracturas alrededor de la muñeca y en el antebrazo son las más frecuentes en los niños. Y muchas veces es por la caída con las manitos apoyadas en el piso y se genera pues una fractura que puede ser del radio distal o puede ser una fractura acá a nivel del codo, que es la fractura supracondilia. Esas son como las más frecuentes. Usualmente ocurre en especial por caída de pasamanos. También encontramos las fracturas cada vez con más frecuencia porque últimamente hay muchos parques de trampolines que a los papás, de saltarines, que a los papás les encantan, sí. Pero pues desafortunadamente para mí es un no rotundo que los niños se monten a esos trampolines, especialmente si en esas camas elásticas comparten la misma cama varios niños. Y se vuelve aún mucho más peligroso si esas camas elásticas las comparten con niños de diferentes edades, porque ahí típico alguno va a terminar con una lesión pues, que puede ser simple o puede ser una lesión tan compleja como una lesión medular o fracturas muy complejas en los miembros inferiores. Entonces, los niños no son de cristal, ¿sí? No es como para tenerlos en una bolita de cristal cuidándolos y protegiéndoles que no les vaya a pasar absolutamente nada, pero sí hay que evitar riesgos y yo creo que asumir un riesgo es llevar a un niño a un parque para que esté en unas camas elásticas saltando con más niños de diferentes edades. Bueno, yo tengo una hija de 4 años. Sí. Y mi esposo es un poco más laxo, ¿no? Entonces él es que salte, él le hace parque en los sofás, le monta rodaderos, mejor dicho. Y yo cada vez estoy así pegada al techo como se va a caer, se va a caer. Un ortopedista infantil. Sí, no, literal. Pero por él que se monte en un trampolín o en una cama elástica. Sí. Pero pues obviamente uno en lo posible, si puede mitigar esos riesgos, hay que hacerlos. Obviamente yo no puedo limitar a mi hija que no se monte un pasamanos porque no quiero que sea una niña de cristal, pero lo que sí puedo hacer es decir no a una cama elástica. Muy bien, bueno, buen dato, consejo para que lo tengamos en cuenta los papás. ¿Qué se debe hacer cuando hay un accidente? ¿De qué tipo? El del trampolín, por ejemplo. El del trampolín, pues primero estar con toda la calma del mundo, ¿no? O sea, si uno se angustia, si hay mucha ansiedad alrededor del evento, pues finalmente lo que dicen las personas, o sea, y los médicos y psicólogos es que si uno está angustiado, pues está transmitiendo esa ansiedad y esa angustia a los niños. Entonces, pues tener la mayor tranquilidad y serenidad, poder tomar al menor y pues yo sí considero que es importante consultar un servicio de urgencias, porque muchas veces pasa que es que el niño se queja un poquito y se le inflama un poquito, ¿sí? Y entonces esperamos en la casa,
le podemos dar acetaminofén, que es lo que usualmente hacemos y que tenemos todos en nuestra casa, le ponemos hielo, está bien, pero a veces eso que puede ser menor puede ser una fractura. Y entonces una fractura duele, y una fractura duele mucho. Lo que pasa es que hay niños que toleran y controlan muy bien el dolor. Pero ¿qué pasa si el niño llega fracturado a los 3 días a un servicio de urgencias? ¿Cómo me voy a sentir yo como mamá sabiendo que mi hijo se fracturó y lo tengo hace 3 días sin una inmovilización? Que finalmente la inmovilización es el mejor analgésico, es lo que más va a controlar el dolor en ese pequeño. La gran mayoría de las fracturas, no estoy diciendo que el 100%, pero sí la mayoría de las fracturas alrededor de los miembros superiores se pueden manejar de forma ortopédica. Eso quiere decir que no van a necesitar un tratamiento quirúrgico, no van a ser operados, pero sí es importante que sea valorado por un especialista, por un ortopedista, que puedan tomarle una radiografía y determinar si efectivamente hay una fractura y darle el tratamiento adecuado a esa lesión. Perfecto, los consejos claves de una ortopedista infantil. Además de los accidentes más comunes, ¿por qué otro tipo de patologías la visitan? ¿En urgencias? Su consulta. Al lo consultorio. Que habitualmente esas patologías ya de pronto, no sé, congénitas o de base, Okay. Que también por lo cual la visitan a usted permanentemente. Motivos de consulta frecuentes Sí. por consulta externa de ortopedia pediátrica: displasia de cadera y pie plano. Otra razón por la cual visitan con bastante frecuencia al ortopedista pediátrico es porque mi hijo camina con los pies hacia adentro, porque está rodillejunto, patio apartado. Y eso es muy importante identificarlo también muy de la mano con el pediatra, porque pues finalmente trabajamos en conjunto. Y es importante hacerlo porque durante el crecimiento y la maduración de los niños se van a presentar cambios en los miembros inferiores. Entonces, muy frecuentemente vamos a encontrar que un niño alrededor de los 18 meses que está aprendiendo a caminar, lo vamos a ver cascorvo, como un alicate, como un alicate. Y eso es angustiante para todos. Tan angustiante puede llegar a ser para una familia y especialmente para los abuelos que han llegado a consulta niños que los amarran en la noche porque están cascorvos. Y lo que es importante transmitirle a esas familias es que eso hace parte del proceso de maduración y crecimiento de los miembros inferiores en los niños. Entonces, que la gran mayoría de los niños alrededor de los 18 meses los vamos a ver cascorvos, como alicates. Okay. Que esto va a ir modificándose, va a ir disminuyendo y que alrededor de los 3 años vamos a ver todo lo contrario. Yo siempre les digo a los papás, se van a acordar de mí. A los 3 años van a encontrar a sus hijos rodillejuntos, patio-apartados. Terror. Y eso va a ir disminuyendo a medida que los niños van creciendo, Sí. hasta los 7 años más o menos, que es el momento en que madura la forma como nosotros caminamos, y de esa forma se establece ya el perfil angular y el torsional de los miembros inferiores, y ya más o menos vamos a ir adquiriendo la apariencia y la forma como vamos a caminar ya en nuestra vida adulta. Pero son procesos de maduración. También es típico encontrar que a los 3, 4 años los papás están preocupados porque es que le ven muy planos los pies a los niños. Y entonces ellos van y compran zapatos y les dicen, tienen que comprarle unos zapatos que tengan una plantilla con un realce acá en la parte interna del zapato, porque le van a formar el arco. Y eso es completamente falso. Y es importante que lo sepamos siempre. O sea, no hay ninguna ortesis, plantilla, zapato ortopédico, bota que le forme el arco del pie al niño. El arco del pie finalmente termina siendo, si termina con un pie plano, en la edad adulta termina siendo un rasgo físico. Y yo le digo a los papás, es como usted tiene los ojos verdes, hay niños que tienen el pie plano. El problema del pie plano radica es cuando los niños comienzan a presentar síntomas. Dolor en los pies, que se cansan al caminar, que desgasten asimétricamente la suela de los zapatos. En ese escenario sí tenemos un tratamiento específico, pero antes no. Entonces lo importante que es observar, pero tampoco alarmarnos por cosas que hacen parte del desarrollo. Y siempre pienso que es muy importante estar acompañado del pediatra. O sea, siempre de la mano del pediatra. Ellos son los médicos de cabecera
de los niños y ante cualquier duda o algún signo de alarma, pues inmediatamente van a remitir al especialista, en este caso al ortopedista pediátrico. Muy bien, doctora. Y ahora sí vamos a entrar en materia. Tengo aquí lista esa lista de preguntas que circula en redes sociales, que circula en internet y que preguntamos a algunas personas sobre esos remedios caseros o consejos para corregir. Ok. Para corregir. Ya usted nos ha dicho algunos, para corregir esos problemas ortopédicos o que también puede ayudar a esos accidentes que pueden ocurrir en casa o en el colegio. Entonces la idea es que usted me diga verdadero o falso. Y pues me dé, por supuesto, su explicación. Doctora, ¿lista? Lista, preparada. Bueno, vamos. ¿Es normal que los niños tengan dolor articular de vez en cuando porque están creciendo? Es que le duelen los huesos porque está creciendo. Mira, el dolor que presentan los niños, primero, crecer no duele. Muy bien, entonces falso. Es falso, o sea, es importante entender eso, que crecer no duele y no debe doler. Ahora bien, hay que identificar en qué momento se presenta el dolor, si está relacionado con la actividad física o no, si mejora con el manejo analgésico, si eventualmente el niño hizo algo antes de que presentara el dolor. Y de acuerdo a eso, la periodicidad del dolor, hace cuánto le duele, cómo le duele. Está asociado a inflamación de la articulación, se puso rojo, se puso caliente. Hay que evaluarlo. Pero de entrada es importante hacerle entender a todas las familias y a todos los padres que de crecer no duele. Crecer no duele. Perfecto. Falso. Nos quedó clarísimo. Esta ya usted medianamente nos la resolvió, pero volvamos a preguntarla. ¿El uso de los zapatos ortopédicos en bebés les previene el desarrollo del pie plano? No. Bueno, otra cosa, falso. Los zapatos ortopédicos hacen parte de la historia de la medicina. Ya no mandamos zapatos ortopédicos ni botas ortopédicas. Hasta acá arriba, amarrada duro. Hay estudios que lo que muestran es que el uso de los zapatos ortopédicos aumenta el matoneo en la población que los utiliza. O sea, les va a generar, es un problema emocional, sí, literal. Psicológico. Entonces, primero, el zapato ortopédico no le forma el arco del pie, la plantilla tampoco le forma el arco del pie, y si el niño tiene pie plano y tiene síntomas, pues se tratará de alguna forma para controlar los síntomas, no para que forme el arco del pie. O sea, falso. Me encanta. Siguiente pregunta o afirmación. Póngale cuidado a esta, doctora. Aplicar compresas de agua caliente con hierbas ayuda a corregir las desviaciones en las piernas. No, falso, o sea, me da risa. Eso fue lo que encontramos. No. Primero, recordemos, primero, ¿qué es desviación? ¿Sí? Lo que usted nos decía, ¿el alicate? El alicate, que esté cascorvo. Sí. Todos los niños van a estar cascorvos alrededor de los 18 meses, eso es normal, hace parte de su maduración, así como nos crece el pelo, nos crecen las uñas, crecemos en estatura, pues también hay unos cambios. Y pues el hecho de que esté cascorvo y que le apliquen paños de agua caliente con hierbas, pues definitivamente no va a hacer ningún cambio en la posición de los miembros inferiores de las piernas. Y pues, ¿qué tipo de hierbas, no? Eso puede ser incluso irritativo para la piel, o sea, falso. Después de eso, llévelo al dermatólogo. Muy sí, bien. no, nada que ver. Siguiente afirmación. ¿El crecimiento corrige cualquier problema óseo? Ahí tenemos un problema, o sea, estamos ahí como en una balanza de no sé exactamente a qué vaya esta pregunta. ¿Qué pasa? Yo lo orientaría por el hecho de que si existe una fractura y todavía tenemos potencial del crecimiento, en los niños nosotros somos un poco más laxos a la hora de tolerar algunas desviaciones o angulaciones después de una fractura, diferente a lo que ocurre en los adultos. En los adultos tiene que quedar derecho, recto y pare de contar. Y la gran ventaja que tenemos como ortopedistas es que siempre lo vamos a comparar uno con el otro. Tengo un antebrazo, tengo otro antebrazo, tengo dos piernas, siempre lo vamos a comparar. En los niños ocurre algo y es que, porque todavía están en proceso de crecimiento, con los cartílagos de crecimiento o fisis abiertas, somos un poco más abiertos y toleramos algún rango más de angulación
que sabemos que con el tiempo pueden ir corrigiendo y al final del crecimiento, es decir, cuando se obtiene la madurez esquelética, probablemente ese hueso queda derecho. Pero no es que toleremos pues que el brazo quede mirando para el otro lado o que el pie quede mirando para atrás. No, eso no es así. Las fracturas tienen un grado de tolerancia a la hora de hacer un manejo ortopédico, pero también va muy de la mano de la edad del paciente y si es un niño o una niña. Entonces ahí estamos como medio, o sea, ni es falso ni es verdadero. ¿Es normal que una pierna y un brazo sean más grandes que el otro? Siempre. Sí, sí es normal que tengamos una pierna más larga que la otra. Ahorita todos se la están midiendo. Aquí lo están haciendo. El 33% de los adultos asintomáticos, es decir, sanos, tienen una pierna más larga que la otra. Incluso podemos tener hasta 1.5 centímetros de diferencia en la longitud. Entonces, de las personas que estamos acá, más o menos el 33%, casi que uno de los que está acá puede tener la pierna más larga que la otra. Y de los que nos están escuchando y viendo, todos estamos haciendo así. Pero bueno, literal. Verdadero. Siguiente. Uy, doctora, ¿llevarlo al sobandero cuando nacen con displasia de cadera o llevarlo cuando hay un esguince? El sobandero. Falso. Completamente falso. Al sobandero no se va. Punto. Se ha dicho. Siguiente pregunta. ¿Tomar vinagre después de un golpe para que no les salgan morados? No, completamente falso. O sea, el vinagre le sirve para las ensaladas, sí, pero definitivamente ni aplicarlo localmente, ni tomar el vinagre para que no le salgan equimosis, que es como conocemos el morado en el argot pues, médico, va a evitar que haya... ¿Qué pasa? Cuando hay un trauma, se rompen parcialmente vasitos o se rompen vasitos y eso genera como un sangrado interno y es lo que finalmente desencadena esa apariencia morada o el famoso morado. Pero el vinagre no va a cambiar absolutamente nada que los vasos se hayan roto y que no se vea pues el hematoma. El vinagre para las ensaladas. Siguiente, poner una papa pelada en la rodilla para que no se inflame. No, falso. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que generalmente es la papa que encuentran en la nevera y como la papa está fría, el frío sí funciona para los procesos inflamatorios agudos, pero no es por el hecho de poner la papa, sino de el frío local. No es la papa, es el frío. Muy bien. Poner crema de caléndula, árnica y aloe vera en el lugar del golpe. Mira, digamos que yo no estoy muy a favor de esas prácticas porque siento que esas cremas no solo traen el componente. La caléndula es un antiinflamatorio y eso sí está estudiado. Lo mismo la árnica, pero eso tienen otros componentes adicionales que finalmente pueden desencadenar reacciones alérgicas en los tejidos. Últimamente los papás y especialmente las mamás estamos como muy encima de qué es lo que le estamos aplicando a nuestros hijos. Tan básico es con el protector solar que cada vez está la gente mucho más angustiada por los disruptores endocrinos, ¿sí? ¿Por qué le vamos a aplicar una cosa que todavía no tiene estudio científico y además no sabemos qué otros componentes pueda tener? Entonces, yo considero que si encontramos un niño que tiene un trauma, tiene un proceso inflamatorio, el hielo. El hielo es el mejor amigo, elevar la extremidad, hielo, consultar un servicio de urgencias, pero no ponerse a aplicarle cremas que pueden generar unas lesiones adicionales por irritación en la piel. Eso es aquello que es mejor lo natural, ¿no? A veces está muy pensado en eso, pero bueno, hay que ir al especialista. Y una última. También asociado a los moretones. Esta está chévere. Que hay que empapar un paño con zumo de limón y sal. Y usted se lo pone y se va al morado. No, absolutamente no. Hielo, punto. Ya, no más. Ni paño, ni zumo de limón. Además, el limón es irritativo. Y entonces ahora después de ponerle el pañito de limón, el niño sale en pantaloneta a tomar el sol, se mancha la piel. No, desafortunadamente, o sea, definitivamente no. Ni limón, ni paño, sino hielo.
Ahora, si ustedes que nos están viendo y escuchando tienen más preguntas de eso que habitualmente de niños les aplicaban a ustedes, o incluso si ustedes de pronto lo hacen, déjennos ahí en esa cajita de comentarios y seguramente le transmitiremos a la doctora Margarita para que nos diga qué tan cierto es o qué tan cierto no es. Doctora, sin duda la etapa de crecimiento trae consigo accidentes, algunas, podríamos decir, algunas anomalías, temas de motricidad. Vámonos ya puntualmente a temas muy de su especialidad, que además queremos que todos los que nos están viendo y escuchando lo entiendan. Quiero preguntarle cuál es la diferencia entre el desarrollo motor normal y una posible alteración ortopédica. Pues nosotros muchas veces valoramos el paciente, sobre todo en los primeros 12 meses de vida, que tienen, mejor dicho, los niños tienen que presentar unos hitos del neurodesarrollo que se presentan en intervalos de tiempo, ¿sí? Entonces el niño tiene que sostener la cabeza, luego tiene que sentarse, rolar, gatear, ponerse de pie y caminar. Eso se presenta en intervalos de tiempo, es decir, estamos hablando más o menos de 3-4 meses que pueden presentar esos hitos del neurodesarrollo. Pero hay algo que sí es muy importante y hay que tener presente, es que los niños tienen un tiempo límite para caminar y esos son los 18 meses. Todos los niños deberán caminar antes de los 18 meses. Si vemos que esto no se está presentando, es muy importante consultar con un neurólogo pediatra para evaluar qué es lo que está pasando y por qué está teniendo un retraso al desarrollo neuromuscular. Importante. Neuromotor. Y ahí es cuando todos empezamos también a analizar. Claro, también algunos les dicen, pero es que cada niño camina en su momento, no lo presione. No, yo creo que es importante conocer eso que tú acabas de mencionar, pero entendiendo que existen los intervalos para esos hitos del neurodesarrollo, pero que lo que no puede o no podemos permitir es que camine después de los 18 meses. O sea, yo a mis pacientes les digo, eso es bandera roja. Puede sostener la cabeza a los 3 meses, como puede sostener la cabeza a los 15 días. Ay, sí, que es que mi hijo es mucho más rápido, lo hizo mucho más rápido, es más vivo, ¿sí? Y muchas veces uno como papá comete el gran error en que siempre lo está comparando con otros niños de su misma edad. Cada niño es diferente, eso es cierto, pero algo que no podemos obviar es que debe caminar antes de los 18 meses. Sí, hay unos parámetros claros y establecidos. Exacto. Justamente ampliando un poquito sobre eso, ¿cómo detectamos problemas en la marcha de un niño? O sea, además de esos 18 meses, ¿qué más podría ser una alerta para mí como mamá en relación a la marcha de mi hijo? Bueno, que camine en puntas de pies. La marcha en puntas es normal hasta los 3 años. Que arrastre algún pie, que notemos asimetría. Es decir, puede que camine con los 2 pies hacia adentro y hasta una edad eso es contemplado normal. Pero si notamos que camina más con un pie hacia adentro que el otro, o que camine con el pie para afuera, o que sea rodillejunto pero sea solo de una extremidad, esa asimetría también es un signo de alarma que hay que tener presente y hay que consultar. Y en ese caso se consulta al pediatra y al ortopedista pediátrico. Perfecto. Sí, ¿qué tan común es la displasia de cadera en bebés? ¿Cómo se detecta? ¿Más niñas? ¿Más niños? Es más frecuente en las mujeres. La displasia de cadera se debería detectar con una ecografía de cadera que se hace en consultorio. Actualmente en Colombia se está estableciendo un programa nacional para detección temprana de displasia de cadera con ecografía. Sin embargo, pues desafortunadamente hasta ahora se está avanzando en el proceso y lo que se tiene hoy en día es la toma de una radiografía de cadera que puede hacerse entre los 3 y los 4 meses de vida. Usualmente la piden los pediatras y muchas veces es valorada por el ortopedista y ahí uno puede hacer el diagnóstico. Una displasia de cadera simple no tiene ningún cambio en el examen físico, entonces los papás van a encontrar que el niño es sano, mueve las piernas común y corriente, no tiene diferencia en la longitud de las piernas, tiene buena apertura, pero el diagnóstico se hace única y exclusivamente radiológico. Entonces, por eso es importante que se pueda hacer ese estudio, la radiografía, ojalá la ecografía que se hace
en edades tempranas, más o menos a las 4 semanas de vida, pero si no es así, entonces la radiografía de cadera entre los 3 y 4 meses y ojalá sea valorada la imagen, no el reporte del radiólogo, sino la imagen por un ortopedista pediátrico. Pero siempre, o sea, debería existir esa radiografía, ese examen en niños. Sí, señora. Independiente a si yo le veo algo extraño a mi bebé. Independiente si le ves algo extraño. Perfecto. ¿Qué tanto influye la genética en esos problemas ortopédicos infantiles? Es decir, ¿esto se hereda? Sí, hay muchas cosas que tienen un componente hereditario. Por ejemplo, el pie equinovaro, por ejemplo, la luxación de cadera. Muchas veces el antecedente familiar de displasia hace que sea mucho más probable que ese hijo o esa hija, en especial las mujeres, desarrollen displasia, presenten displasia de cadera. Doctora, ¿la obesidad infantil tiene un impacto en el desarrollo óseo y articular? Por supuesto, porque se está haciendo una sobrecarga adicional en las articulaciones. Entonces tiene un impacto negativo. Obviamente no solo en la parte ortopédica, ¿no? Sino en la parte metabólica y de otros órganos que sí es importante abordarla. Y ya para ir finalizando, doctora, ese consejo suyo para esos padres, cuidadores y demás, de aquellos niños que tuvieron algún accidente, ya sea en su colegio o en casa, esos traumas, eso que nos llega habitualmente a Clínica La Colina, ¿cuál es ese consejo que le da usted a los padres? ¿Que lo traten en casa? ¿Deberían llevarlo a la clínica? ¿En qué momento debe llegar un niño a nuestro servicio de urgencias? Miren, yo pienso que es muy importante ante cualquier trauma en las extremidades consultar por un servicio de urgencias. ¿Por qué? Porque muchas veces pasamos inadvertidas lesiones que pueden ser una fractura y que el tratamiento puede ser muy sencillo como una sola inmovilización, obviamente en manos de ortopedistas que sean especializados en el tema. Entonces yo sí definitivamente considero que es importante que consulten a un servicio de urgencias, no sin antes darle algo para el dolor, porque pues mientras llegan a un servicio de urgencias pues el niño va a sentir dolor. Ojalá puedan elevar la extremidad, ojalá puedan aplicar hielo en la extremidad que está afectada y por supuesto una consulta pues prioritaria para tomar una radiografía y descartar una fractura o una lesión asociada. Doctora, y finalmente, ¿ha tenido usted que llevar a su niña, usted tiene una niña, algún ortopedista infantil? No, afortunadamente no, pues el seguimiento, el tamizado que se le hizo de displasia de cadera, que afortunadamente fue normal, pero no, mi chiquita, gracias a Dios, a pesar de que es súper activa y que mi esposo le tiene absolutamente todo para que sea la mujer más activa del mundo y que hace mucho ejercicio, mi hija juega tenis y nada, no hemos tenido que consultar un servicio de urgencias, pero si algo llegara a pasar, por supuesto, la llevaría a un servicio de urgencias sin pensarlo para hacerle estudios. Bueno, sabemos en general que los niños corren, se divierten y la idea es que sea así, ¿no? No se trata tampoco de que mantengamos a nuestros niños en una burbuja, como se dice, pero al final la vigilancia y el control son fundamentales. La observación como padres es fundamental y lo más importante, llevarlos realmente con los verdaderos especialistas y en este caso con los de Clínica La Colina. Doctora, me ha encantado la charla. A mí también, muchas gracias. Gracias de verdad por acompañarnos en este podcast y por supuesto la invitación especial nuevamente a todos ustedes. Si les gustó este podcast, compártanlo, coméntenlo. Las cosas buenas hay que compartirlas y estos podcasts de Ten Presente realmente hacen la diferencia. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Chao, chao. Sintoniza Ten Presente de Clínica La Colina para descubrir cómo vivir tu presente al máximo. Herramientas, perspectivas y consejos para tu bienestar en un espacio cercano y real.